8. Determine la veracidad o falsedad. Espérame un ratito. Esta creo que sí la hicimos, ¿ah? Sí, esa sí la hicimos. La 8 sí llegamos a hacer. Sí llegamos a hacer. Vamos a la pregunta 9. A partir de la 9, entonces, empecemos. En la pregunta 9, criaturita del Señor, nos están pidiendo, espérame, nos piden identificar un cambio físico. Necesito tu participación en el chat. ¿Qué es un cambio físico? O en otras palabras, ¿qué características tiene un cambio físico? Empieza, enúncialas, numéralas, menciónalas. Vía chat nomás, o si quieres activar tu micro normal, ¿ah? Pero con tal de que no hablen 3 o 4 personas al mismo tiempo y se cruza la información. ¿Se puede ver a simple vista, profesor? Dime, Marcelo, dímelo. ¿Se puede ver a simple vista? ¿Son alteraciones externas? Sí, ok, también, perfecto. Vamos 2, ¿ah? Es un cambio que se puede percibir normalmente a simple vista y además solo cambia la apariencia externa. Solo cambia la apariencia externa. ¿Qué más? Cuéntame, ¿qué más? ¿Son procesos momentáneos ¿Es reversible? o irreversibles? Es reversible, aunque ahí hay cierto detalle porque algunos cambios físicos no son reversibles. Por ejemplo, si yo hago la trituración o... Importante, creo. No importa, agarro este papel, ¿sí? Estoy cambiando la apariencia externa de la sustancia, ¿sí? Y ya no puedo revertir esto, ¿no? Algunas reacciones, era mi examen, pero ya no vale. Esto ya no se puede revertir, ya no puedo regresar al papel original. Sin embargo, esto sigue siendo la misma sustancia química. Químicamente no ha cambiado. Sigue siendo papel, solo que está un poquito más chiquito. Solamente está picado, nada más está triturado. Entonces, criaturita de Dios, yo uso hoja nomás. ¿Cómo hoja nomás? Ah, oye, tienes que tener cuaderno, ¿ah? Oye, sí. Saliéndome de la pregunta, te recomiendo tener un cuaderno. ¿Ya? Te recomiendo tener un cuaderno. Aprendes más. Acá tengo yo mi cuaderno. No vayas a creer que yo no uso cuaderno. Aquí está mi cuaderno. Este es mi cuaderno. Sí, mira, yo subrayo, ¿ah? Mira, yo resalto, mira. Está resaltadito todo, ¿eh? Mira, acá está mi cuaderno. Profe. Acá resalto un poquito más. No te estoy obligando, pero ahorita, papá, pero estás... no estás en obligación de hacerlo, porque de repente no estás acostumbrado, pero usar un cuaderno te ayuda mucho a poder estudiar, ¿ya? Te vas a poder organizar mejor para estudiar. Así que si puedes tener un cuaderno, Ahora, oye, pero tú hablas muy, muy rápido y encima borras la pizarra al toque. ¿Cómo voy a copiar si no tengo tiempo para copiar? Bueno, tienes el video. Ve, mira el video, que seguramente lo van a subir en el Classroom, o las fotos que también van a pasártelas, y a partir de eso, trata de copiar en tu cuaderno. Transcribir ayuda, créeme, ayuda, ¿ya? Ayuda. De repente no todo, porque de repente tú ya sabes algo, ya está en tu cabecita y no vas a repetirlo de nuevo. Pero las cosas nuevas sí trata de transcribirlas, te va a ayudar bastante. Sugerencia, recomendación. Claro que sí, te organizas un poquito mejor. Listo, criatura de Dios. Entonces, ahora sí, querías hablar, hermano, puedes hablar. Creo que querías comentarnos algo. No, profe, es que le voy a decir justamente, me acaba de quedar mi duda porque yo como, le voy a decir que usted hace algo en la pizarra rápido y lo borra. Y yo como Ah, que, ya. Sí, ¿qué hago, pues, no? Ya me está indicando que van a subir los videos. Pues ya, Sí. de verlos nomás ya. Ya, profe. Claro que sí. Yo recuerdo que llevaba química en la academia y mi profe de química borraba muy rápido, pues yo no podía copiar. Entonces, no sé, de repente me levanté mal ese día, no sé, de repente estuve estresado y no entendía la clase, estaba volando porque era mi primer ciclo, no sabía mucho de química, y encima el profesor hablaba muy rápido y borraba. Entonces, llegó un punto en el que yo terminé explotando y le hablé muy fuerte al profesor. No me peleaba con el profe, no quiero que se entienda así, pero le hablé muy fuerte al profesor, le reclamé ¿por qué estaba borrando tan rápido? Creo que le dije, profe, ¿cómo cree usted que yo voy a ingresar? ¿Cómo cree que voy a aprender si ni siquiera le entiendo y peor aún borra rápido la pizarra y no puedo copiar? O sea, y me molesté, estaba muy molesto. Luego obviamente me di cuenta de mi error porque no le podía hablar así a mi profe
me tuve que disculpar al final a la hora de salida, me tuve que disculpar, claro que sí. Al final el profe entendió y yo también me di cuenta de mi error y a veces no es bueno ser impulsivo, a veces hay que controlar un poco los impulsos. No creo que en este salón pase. ¿Por qué te lo cuento? Porque así como mi hermano acaba de comentar que de repente tiene dificultades en copiar, si tú tienes alguna sugerencia, criatura de Dios, hazla llegar, no hay problema. Obviamente con todo el respeto del caso. No me vas a faltar respeto. No lo creo, no lo creo. Yo tampoco quise hacer eso cuando yo era alumno, pero digamos, creo que estaba muy molesto ese día y me ganó la cólera. O sea, no le falté respeto, pero sí hablé un poquito más fuerte, reclamé un poquito más fuerte. Y no se vio bien, obvio, eso no se ve bien en ningún lugar, en ningún lugar. Te lo cuento solamente para que entiendas de que si tú quieres pedirme algo, pídelo. Estás en toda la libertad de hacerlo. Si está en mis manos, yo lo hago. Si yo no puedo, tampoco te voy a prometer algo que no voy a hacer. O no voy a hacer algo que no puedo. Sí, entonces si tú quieres algo, necesitas algo, oye, ¿sabes qué, Ian? Necesito esto, o pienso esto, o me parece esto, y yo te entiendo normal. Sí, estás en toda la libertad de hacerlo. Listo, criatura de Dios, sí, cosas que pasan cuando uno está en academia. Entonces, volvamos a la pregunta 9. En la pregunta 9, entonces, criatura de Dios, sí, luego me disculpé. Gracias, gracias. Mayra, perfecto. No hay reacción química. Una característica importante de un cambio físico es que la estructura interna del cuerpo no va a cambiar. Y acabo de agarrar mi examen y lo acabo de romper. Pero químicamente esta sustancia sigue siendo la misma, celulosa. Bueno, sabes que el papel tiene otros componentes químicos también, obvio, pero el componente principal es la celulosa. Sigue siendo celulosa, mis hermanos, no ha habido un cambio químico. Esa es la característica más importante de un cambio físico. Los cambios físicos entonces se caracterizan porque no hay una transformación química de la materia. Si yo tengo papel, voy a seguir teniendo papel. Si, por ejemplo, tengo una barra de hierro, ¿sí? Una barra de hierro, un metal, el hierro es un metal, todos sabemos que el hierro es un metal, entonces lo voy a calentar, incluso lo puedes dejar solamente al sol, ¿eh? Porque el hierro es un metal que cambia rápidamente con poca temperatura. Lo voy a calentar de tal manera que ahora el hierro va a aparecer así. Entonces, ¿qué le pasó a la barrita de hierro? ¿Qué le está pasando a la barrita de hierro? Cuéntame. La longitud era una longitud L y ahora es otra longitud. No tiene la misma longitud. Le voy a poner una longitud 2. ¿Qué le pasó a la barrita de hierro? ¿Cómo se llama ese cambio? ¿Cómo se llama ese cambio? ¿Información, profe? Dilatación. Gracias, muy bien. Es la dilatación. Tenía una barra de hierro y por acción del calor, las moléculas se van a mover y van a querer expandirse un poquito más y la longitud, el tamaño, esto aumenta, se dilata. La dilatación es por efecto de la temperatura. Cuando yo enfríe a esta barra dilatada, ¿qué va a pasar? Va a recuperar su forma original. Entonces, ese es un cambio físico. Es una barra de hierro, es un metal, y después de pasar por el proceso físico de dilatación, sigue siendo hierro. No hay un cambio químico a nivel de la sustancia. Entonces, la característica más importante de un cambio físico, de una transformación física, es que químicamente no hay cambios. No se forman nuevas sustancias, la sustancia sigue siendo la misma. No pasa eso en un cambio químico, ¿no? En un cambio químico, por ejemplo, tienes el hidrógeno más el oxígeno y se forma el agua. Hay una nueva sustancia que se produce a partir de reactantes, de sustancias iniciales. Aquí sí ha habido un cambio químico. Por lo tanto, esto es químico, donde sí aparecen nuevas sustancias, hay un cambio químico, hay ruptura de enlaces y formación de enlaces. Acá no. Esta es una transformación física. Criatura, pregunto, para que exista este cambio físico, esta transformación física, ¿se requiere energía? O sea, ¿hay energía involucrada en el cambio físico o no? ¿Qué me dices? Sí, Pero sí poca, hay, pero en es poca. comparación a la... Sí, pero poca, perfecto. Sí, pero poca. Claro que sí. Oye, para dilatar el hierro tienes que darle calor.
No se va a dilatar así nomás, tiene que ganar calor para poder dilatarse, pero poca. ¿Ok? Perfecto, vamos entonces a la respuesta. Allá, te piden indique un cambio físico. ¿Cuál de esos crees que es un cambio físico? La inflamabilidad. ¿Cuál? Volatilización. La volatilización. ¿Qué es la volatilización? Va a cumplir con todas las características, ¿ah? ¿Qué es la volatilización? Cuéntame. Es una transformación física, ya, pero ¿qué significa volatilización? Volatilización. ¿Qué significa? A ver, Estable, chat. estable. Ya, perfecto. Sólido La gaseoso. volatilización. Dime. Sólido gaseoso. Ya, perfecto. La volatilización solamente es un cambio de fase, donde una sustancia líquida se convierte en una sustancia gaseosa. Algunas sustancias son más volátiles que otras. Por ejemplo, el alcohol. Seguramente que por ahí te han dicho, oye, no dejes abierto ese alcohol porque se va a volatilizar, porque se va a evaporar. Te dicen, no se llama evaporación, por si acaso, no se evapora, se volatiliza. Entonces, tienes el alcohol, que es una sustancia líquida, y esta sustancia se convierte en vapor. Sorry, y el Sí, thinner sigue también siendo alcohol, pero de líquido ahora está en fase de vapor. Acá está el alcohol líquido y se ha convertido en un vapor. Oye, pero químicamente no hay cambios. La sustancia sigue siendo exactamente la misma. Era alcohol, solo que como líquido, ahora es alcohol también, solo que está en fase gaseosa. Ha cambiado la apariencia externa nada más. Su apariencia física, la apariencia externa, sí ha cambiado. Este es un líquido y esto no, este ya es un vapor. Su apariencia física ha cambiado. ¿Requiere energía? Sí, para poder pasar una sustancia de líquido a vapor implica cambios ligeros de energía. Pero químicamente la sustancia se mantiene. Entonces la clavecita de la pregunta 9 sería la D, volatilización. Todas las demás, aparte la A, la B, la C y la E, son cambios químicos. Y los cambios químicos, ya los hemos comentado, tiene que haber la aparición de nuevas sustancias llamadas productos a partir de sustancias iniciales llamadas reactantes. Si tú combustionas alcohol, si yo a este alcohol lo voy a combustionar, otra cosa, ahora el alcohol lo voy a combustionar, le voy a poner él va a ser el combustible y él va a ser el comburente, va a dar una reacción química que también implica energía, va a liberar energía, ¿no? Tú cuando quemas algo, hay fuego, hay liberación de energía, ¿no? Y se van a formar productos, el CO2 y el agua. Esto es combustión, una combustión completa. Esta combustión empezó con alcohol y oxígeno, el combustible y el comburente, pero ahora ya no hay alcohol ni oxígeno, ni de los productos son compuestos distintos, se han formado sustancias completamente diferentes. Esta es una transformación química. Entonces, fíjate la diferencia. Una física, no existen cambios químicos, la sustancia se mantiene. No hay un cambio en la estructura interna, no hay un cambio en la estructura química interna de la sustancia. En cambio, en las químicas sí. Mira, el alcohol, y acá ya no está alcohol. Pero algo quiero mencionar. El alcohol, vamos a hablar del etanol. Voy a poner su fórmula porque el alcohol tiene fórmula. Este es el CH3, CH2, OH. Este es el alcohol. El etanol. Un tipo de alcohol. Algo quiero mencionarte acá. Yo sé que las transformaciones químicas se forman nuevos productos, pero quiero que te fijes en el elemento. Quiero que te fijes en los elementos químicos. Oye, los elementos, ¿acá hay carbono, sí o no? Acá también hay. ¿Acá hay hidrógeno, sí o no? Sí, aquí también está. Aquí hay oxígeno, mira, aquí también está. O sea, los elementos solamente se van a reacomodar, se forman enlaces, primero se rompen enlaces químicos acá y se forman nuevos enlaces, pero los elementos siguen siendo los mismos. O sea, los elementos sí se conservan.
¿ya? Y esa es una diferencia grande, ¿con quién? Con la transformación nuclear, porque en la nuclear ya no pasa eso. En la nuclear ya los elementos ya tampoco se conservan. En la química sí todavía se conservan los elementos, solo que se reordenan, se acomodan, pero los elementos siguen existiendo, ¿ya? Solo que se han reacomodado. Esa es una característica de la transformación. Sí, Daniel, perfecto. La corrosión es un cambio químico que tiene que ver con una reacción entre un ácido y una sustancia. Las corrosiones sí son cambios químicos. Entonces, clave de la 9 sería dinosaurio. Profe, Dime, Julio. si el hierro lo fundo, igualmente sería transformación física, ¿no? Ah, perdóname, te dije Julio y te acabo de decir otro nombre. Perdón, criatura, es que vi el chat. Vi el chat, mil disculpas. Ah, no tienes nombre tampoco. Solo Me sale llamo Adonis, Zabaleta. profe. ¿Cómo te llamas, hermano? Adonis. ¡Ah! ¡Adonis! Ah, es nuevo, perdón, no lo conozco, es nuevo. Adonis, me decía mi amigo Adonis que, perdón, casi meto la pata. El alumno Adonis dice que las fusiones son cambios físicos, ¿no, Adonis? Eso me dices, ¿no? Ajá, sí. Sí, efectivamente. La fusión solamente es un cambio físico. Yo puedo fundir este metal o fundir un cubito de hielo. Tienes un cubito de hielo, recuerda que fusión es un término que significa un cambio de estado entre el sólido y el líquido. Entonces, si tienes hielo, es agua, solo que está en fase sólida. Este agua está en fase líquida, o sea, el hielo se ha fundido. La fusión es un cambio físico. La 9 entonces sería la 9 entonces sería la D. ¿Dónde está? Espérame. Julio, este es otro ejemplo de cambios físicos. Los cambios de estado, la fusión, la solidificación, la sublimación, esos también son ejemplos de cambios físicos. ¿Te parece bien este ejemplo, Julio, o hay alguna otra duda? No, profe, de la volatilización. Otro ejemplito. Con el alcohol siempre lo he visto. Ah, ok. De El hecho, thinner, por hay ejemplo. hay muchas sustancias. El agua también puede volatilizarse, solo que su El thinner, volatilización es muy débil. La acetona, no sé si tú tienes hermanas que se pintan, o de repente tú también te pintas tus uñitas y usas esa acetona para quitarte el esmalte, ¿sí? Ese acetona también es muy volátil. Si tú dejas abierta el frasquito de acetona y regresas luego de un rato, ya no vas a encontrar. Por eso es las chicas tienen, sobre todo las chicas que usan esto, no, ahora todos hacen todo, así que no voy a generalizar. Las personas que se pintan las uñas tienen mucho cuidado. No dejan abierta su acetona porque se volatiliza muy rápido. ¿Sí? ¿Me dejo entender, hermano Julio? La acetona es otro ejemplo de sustancia que se volatiliza. ¿Eso es cetona o acetona? Acetona es el nombre. Acetona. Ah, ya. Acetona. Sí, ¿Qué era cetona acetona, es su fama. Dime, hermano. ¿Qué era acetona, profesor? La acetona. Lo que está diciendo, ¿cetona o acetona? ¿Cuál Es era? acetona. 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 La acetona. La acetona es otra sustancia que también está en fase líquida y se convierte a vapor. Ahora, acetona, así sin A, es el nombre general de su familia. Es otro ejemplo, ¿ah? Es otro ejemplo. No, Ana María, es otra sustancia. Son dos ejemplos. El alcohol puede hacerlo, la acetona también, el agua también. Es otro ejemplo, ¿sí? La naftalina no, Ara, porque la naftalina es un sólido y ahí ya no se llama volatilización. Cuando es un sólido, se llama sublimación. Se llama sublimación.
La naftalina hace algo similar a lo que tú estás diciendo, está bien, pero como la naftalina ya no es un líquido, sino es un sólido, el nombre cambia. Ya no es volatilización, sino se llama sublimación. ¿Sí, amiga Ara? ¿Cómo se llama el cambio físico de gas a sólido? Carlita, se llama, gracias, Adonis, se llama deposición o sublimación inversa. Eso seguramente ya lo han visto. Eso hicieron, ¿no? Con el profe Ellison, los cambios, los nombres de los cambios de estado. Perfecto. Recordando entonces a la pregunta de nuestra amiga Carlita, de repente Carlita no ha estado, cuando un sólido pasa directamente a convertirse en un gas, esto tiene un nombre. Eso se llama sublimación. Algunas sustancias, como la naftalina, subliman. ¿Qué es sublimación? Es un cambio físico también, en el cual un sólido pasa directamente, sin pasar por la fase líquida, porque acá hay una fase líquida, se salta la fase líquida, no pasa por la fase líquida, pasa por la fase, pasa de frente a la fase gaseosa. Eso es sublimación. La naftalina hace eso. Pero también puede haber una reacción, una transformación contraria. ¿Puedo ir de gas a sólido también? Sí. Algunos gases se pueden convertir en sólidos y eso se llama sublimación inversa. O como lo acaba de decir mi amigo Adonis, también recibe el nombre de deposición. ¿Dónde has visto eso, ah? Seguramente que tú lo sabes. El profe ya lo debe haber comentado o en tu cole alguien lo dijo. ¿Dónde? Dame un ejemplito de sublimación inversa. Dame un ejemplito de sublimación inversa. No, el hielo no. No, sublimación inversa. Ya, el hielo seco sí. Pero hay un ejemplo más conocido. No sé si tú has viajado. ¿Alguno de ustedes es de la sierra o sabe lo que es el chuño? ¿Sabe lo que es el chuño? Sí. ¿Sabes lo que es el chuño? ¿Sabes cómo hacen el chuñito? ¿Sabes cómo Creo es que el lo hacen chuño? a altas temperaturas. Claro. Agarra las papitas y las pones a la intemperie en una noche y luego cuando regresas ya se han convertido en chuño por el frío. No es papa podrida. Esa es otra cosa. Ese es tocosh, hermano. Tocosh es otra cosa. Sí. Chuño es otra cosa. Pues la gente no sabe, no come bien, ¿ah? No come bien, amigo. Criatura de Dios. ¿Dónde ves esto? Esta sublimación inversa. El gas, ¿dónde pasa sólido? En lugares donde hay bajas temperaturas. ¿Alguna vez has despertado un día y has visto que hay hielo en el césped? A pesar de que no ha granizado, no ha nevado, pero ves que hay hielo en el césped, nunca, uy, te falta vivir, te falta vivir. Hay lugares donde hace mucho frío, obvio, donde tú vas un día, te despiertas y ves que hay hielo en el pasto. Todo el pasto está cubierto de hielo. Eso se llama escarcha, ¿sí? Entonces, el vapor, el gas, como hace mucho frío, este gas pasa directamente a ser un sólido. La formación de escarcha, por ejemplo, es un ejemplo de sublimación inversa. ¿Ya? Es un ejemplo, sí, claro que es hermoso. Se puede jugar, puedes patinar encima de ese pasto, te puedes divertir un poco ahí. Entonces, la pregunta sería, en la 9 sería la D, y hemos hablado un poquito de cambios a nivel físico. Sigamos con eso, porque en la 10 también nos hablan de eso. De la relación adjunta, pregunta 10, te están preguntando cuáles son físicos y cuáles son químicos. No te olvides sus características, ¿ah? No te olvides que un cambio físico es un cambio solamente a nivel externo. No hay un cambio químico acá, ni acá, ni acá, ni acá. Solamente hemos hablado de cambios químicos aquí. Formación de productos. Todos estos ejemplos no. Vayamos a ver. ¿Qué es 10 la E? Dice Daniela. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis, ¿dónde encaja? Vamos a separar cambio físico y químico, ¿ya? A ver, primero vamos a poner los físicos por acá. Nos piden clasificar, ¿no? ¿Cuáles son físicos
y cuáles son químicos. Empieza por la fotosíntesis. ¿Dónde colocas a la fotosíntesis y por qué? ¿Dónde colocas a la fotosíntesis? ¿Es un cambio físico o químico? Perfecto, perfecto, genial, es un químico. Porque a partir, un ratito déjame hacerte esto para que se vea mejor, a partir, criatura, de sustancias, de algunas sustancias, en este caso CO2, recuerda que en la fotosíntesis parte a partir del CO2 y la energía solar, CO2 y agua también, todavía no has entrado a esa parte en biología, no te preocupes, ya vas a entrar, pero la fotosíntesis implica reacción química, la plantita crea su propio alimento a partir de CO2, agua y energía del sol, la luz solar, y se va a formar glucosa. ¿Sí? Es un cambio químico. Obviamente no es tan sencillo como yo estoy poniendo acá un resumen de la reacción. De hecho, la fotosíntesis es una suma de reacciones. Gracias. Es una suma de reacciones que se dan en dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. No, ese es un error. A ver. Solo se da de día, dice Ana María. ¿Te refieres? Ya. Sí, tienes razón, se da de día, se da de día. Tienes toda la razón. Hay algunas criaturas que creen que la fase oscura se tiene que dar de noche. Como dice oscura, bueno, entonces mi subconsciente me dice que debe darse de noche. No es correcto, ¿sí? No es correcto, se da de día. Tanto la luminosa como la oscura se dan de día, ¿ya? Entonces, sin salirnos del tema, la fotosíntesis es la creación de nuevas sustancias a partir de otras sustancias. La plantita crea su propio alimento a partir de ciertas. Obviamente acá faltan otras cosas, ¿no? Faltan enzimas, falta la clorofila, algunos cofactores, el magnesio, por ejemplo, que es muy importante, etcétera. Hay un montón de reacciones, pero no vamos a hablar de eso porque no estamos en biología. Ya lo vas a ver con tu profe en biología. Claro, hay un transporte también vía floema. Sí, hay todo eso, es todo un mundo. La corrosión, perfecto. La corrosión también es una reacción química. ¿Ya? La corrosión generalmente se da con ácidos. Es la reacción de un ácido que corroe metales o corroe alguna otra estructura. Por ejemplo, vas a ver esto en la lluvia ácida. Algunos monumentos, algunas iglesias, algunas estatuas, ¿sí? Se pueden, es estatuas, eso lo que estoy queriendo hacerme el chistoso. Algunas estatuas se van corroyendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque la lluvia, que ya no es una lluvia normal por tanta contaminación que le metemos a nuestro pobre planeta Tierra, la lluvia se ha vuelto ácida, la famosa lluvia ácida. Esa lluvia ácida tiene un compuesto químico, un ácido, que cuando llega a una estatua, o llega a un metal, o llega a una estructura, alguna iglesia, algún monumento, con el paso del tiempo lo va corroyendo. La corrosión es una transformación, como dice nuestra buena amiga Mayra, es una transformación química. Sigamos. Cocción de huevito. ¿Qué es la cocción del huevo? Todo lo que es cocción ¿Es químico? también entra dentro de cambios químicos, ¿ya? Cada vez que ves cocinar algo, si en la pregunta de admisión te dicen cocción de algo, la cocción implica reacciones químicas. Espérame, se me olvidó la palabra. Son reacciones químicas aceleradas por la temperatura, por las altas temperaturas. Y normalmente la cocción de un huevo implica precipitación de proteínas. La cocción del huevito implica que la proteína se precipite, se vuelva sólida, se vuelva dura. Sí, seguramente que has visto en el Facebook algún meme o alguna frase que dice, ¿no? ¿Por qué el calor, cuando cocinas algo, endurece el huevo y ablanda la papa? ¿Has escuchado eso en Facebook? Sí, es que las sustancias, la papa y el huevo están hechos de sustancias diferentes. El huevo se endurece porque hay una precipitación de sus proteínas. ¿Ya? Esa es una reacción química. Claro, papa con huevo, qué rico. El cambio de color de la chicha morada al añadir jugo de limón.
Ya, el limón también tiene un ácido, el ácido cítrico, que es el ácido típico del limón, y cuando entra en contacto con la chicha, perdóname, no sé la reacción exacta. Sería interesante investigar, googlear un poquito para ver cuál es la reacción exacta de este cambio, pero es un cambio químico porque hay presencia de un ácido. Y otra cosita más, los cambios de coloración, criatura de Dios, los cambios de coloración normalmente son indicadores de que ha habido un cambio químico. ¿Ya? En el laboratorio, ¿cómo descubres si hay un cambio químico, si hay reacción química? La coloración es uno de los, no es la única por si acaso, pero es un indicador. Un cambio, gracias Daniela, hay cambios de pH. Muy bien. Particularmente, aquí obvio que cuando tú le agregas cambio de limón a la, perdón, si le agregas jugo de limón a la chicha, también hay cambios de pH, porque le estás agregando ácido. Ya, hay cambios de pH también. Eso de pH lo vas a entender más adelante. Ya, no hablamos de pH a nivel academia, pero solamente significa concentración de esto. ¿Ya? pH es un indicador que te dice qué tanto hay de concentración de esta sustancia. Eso es pH. Si está muy concentrado, si hay mucho de esto, tendrá cierto pH. Si hay poquito de esto, tendrá poco pH. Normalmente, esto de acá, una concentración excesiva de este catión, de este hidrogenión, significa que la sustancia está muy ácida, que está muy acidificada. ¿Ya? Entonces, el pH adquiere valores bajos. Que recuerda que el pH va de 1 a 14, ¿no? De 1, 7 es el neutro y 14. Y por acá, ácido, y por acá, alcalino. El pH alcalino. Y acá el 7 es pH neutro. Hay cambios de pH, porque esto de acá le va a dar acidez al medio. Y el jugo de limón tiene ácido. Entonces, si yo le agrego, entonces, ¿qué va a pasar si le agregas limón a tu chicha? ¿El pH va a ir para acá o para acá? ¿Qué me dices? ¿Para dónde va el pH? Para acá. El 1. ¿Se va a hacer más grande o más chiquito el pH? Más grande. Más chico. Más ¿Se va a hacer pequeño. más grande o más chiquito? ¿Va a disminuir el pH o va a aumentar? Va a disminuir. Disminuir. Va a disminuir. Mientras menos valores, pH de 1, de 2, de 3, son pHs muy ácidos. Muy, pero muy ácidos. ¿Ya? Entonces, si yo le agrego jugo de limón a mi chicha, el pH va a cambiar. Y ya hay un cambio químico. Y también se ve cambios en el color. Entonces, cuando tú le agregas jugo de limón a la chicha, es también un cambio químico. A la chicha morada. Hay un cambio químico. Muy bien. Espero que me hayas entendido. ¿Eso se utiliza en los acuarios? Sí, porque en los acuarios hay soluciones acuosas. Los pececitos no pueden vivir a cualquier pH. Ese pH tiene que estar regulado, tiene que estar controlado. Pero no solo en los pececitos. Casi en todos los fluidos se evalúa mucho el pH. Tu mismo cuerpo tiene cierto pH. Tu sangre tiene un pH. Tus fluidos tienen cierto pH. Y si hay un cambio muy brusco en ese pH, si hay un cambio muy drástico en ese pH, tus proteínas sufren. Porque el huevito se cocina con temperatura, ¿no? La proteína precipita con temperatura, pero también se va a precipitar con cambios de pH. Por eso tú en tu sangre tienes una sustancia que evita cambios bruscos de pH. ¿Cómo se llama esa sustancia que evita cambios bruscos en el pH? Muy bien, prima. También para tratamiento de aguas. Si el pH de las chicas... Las plantas también creo que dependen del pH. Todos los seres vivos. Todos los seres vivos. Todos los seres vivos. Las plantas también, como dice mi amiga Chaska. Todos los seres. No solo las chicas, amigo Danielito. Todos. Todos dependemos del pH. No me respondiste. ¿Cómo se llama la sustancia que evita que existan cambios bruscos de pH?
¿Buffers? Gracias. Buffers. Los buffers, o llamados también amortiguadores, o llamados también tampón. Las sustancias tampón, los tampones, evitan cambios bruscos en el pH. Tú tienes en tu cuerpo muchos buffers para evitar que haya cambios bruscos y tus proteínas sufran un poco. Bien, nos estamos saliendo del tema. La solidificación. ¿Qué es la solidificación? Cuéntame, ¿qué es solidificación? Muy bien, André. La solidificación entra en físico. ¿Qué era? Líquido sólido. ¿Qué es? ¿Es el cambio de líquido a sólido? Es el cambio de líquido a sólido. Pongo mi chupete, mi marciano, que está agüita, lo pongo en mi refri para que se convierta en hielo. ¿Ok? Entonces, eso es solidificación. Solamente hay un cambio de estado. El líquido se convierte en sólido. El líquido se vuelve sólido. Eso es solidificación. Eso es solidificación. Se condensa un poco más. Tienes razón, porque el sólido también se le conoce como estado condensado de la materia. No solo en Puno, pero sí en Puno obviamente pasa más porque hay más temperaturas más bajas, ¿no? Oxidación de un metal. ¿Qué es oxidación? Cuéntame, ¿qué es oxidación? Pérdida de electrones. Gracias, mamá. ¡Qué talento, por Dios! Exacto. Eso es lo que quería escuchar. La oxidación es perder electrones. Y eso implica cambios químicos. La oxidación, por ejemplo, la oxidación de un metal, el hierro, por ejemplo, cuando tú dejas un clavo o un pedazo de hierro en tu patio, va a reaccionar y se va a oxidar. Reacciona con el oxígeno y se crea una nueva sustancia. Por ejemplo, tu ex aparece como una sustancia completamente nueva. ¿Sí? Mira, ya no es hierro. Ahora es una combinación. Se oxidó. ¿Y cómo se evidencia el óxido? Se pone una superficie medio amarillenta, medio rojiza, medio parda encima del clavo que has dejado expuesto al ambiente. Eso es oxidación. Pero químicamente, la oxidación es pérdida de electrones. ¿Sí? Pérdida de electrones. Hablando químicamente, la oxidación implica pérdida de electrones. Eso es oxidación, criatura de Dios. Perder electrones. Y es un cambio químico. No. En la Luna pusieron un metal y se está oxidando. Es probable que sí, porque es probable que sí. No estoy enterado de lo que me cuentas, pero es muy probable que sí, porque los elementos que hay en la Luna son los mismos elementos que están acá. Sí, claro, una manzana también se oxida, ¿sí? No se oxidan solo los metales, ¿ah? Ojo, las frutas se oxidan también. Tú te oxidas también. ¿Tú también te oxidas? ¿Que tú yo me oxido? Sí, claro. Y cuando digo te oxidas, no me refiero a que vas a moverte y va a sonar un crack por tu espalda y estás oxidado, te dicen, ¿no? No me refiero a eso, ¿ah? Me refiero a que también pierdes electrones. Y eso se evidencia muy bien, Daniel. Eso se evidencia en la piel. Por eso envejecemos, criatura de Dios. Porque si no, yo tendría la misma piel que tenía cuando era un bebito. Sería chévere, sería genial. Pero no puedo. Tú tampoco, ni te hagas, porque tú también ya estás ya en ese proceso. Todos los días envejecemos un poco, todos los días nos oxidamos. Por eso te recomiendan, muy bien, Mayra, por eso te recomiendan, ¿qué cosa? Consumir antioxidantes. Muy importante, por eso, alimentarte de frutas que tengan antioxidantes, ¿ya? Sobre todo los que tienen color morado. Los que tienen color morado tienen mayor contenido de antioxidantes y evita que tu piel, o en general tu cuerpo, se oxide más rápido. Evita la oxidación. Entonces, oxidación no es que a ti se te va a formar una capa de óxido medio negruzco en tu piel, ¿no? Eso es no bañarse, ¿ah? Eso es otra cosa. No bañarse es otra cosa.
pero no se va a formar en tu piel una capa medio rojiza, como en el clavo. No, es que oxidación no es eso, oxidación es perder electrones. Y todos perdemos electrones, todos. ¿Ya? Eso es oxidación. Báñate, por favor. Listo. ¿Y si me baño con electrones? No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Buena pregunta, Adonis. Extraña. No, digo, no lo conozco. No sé, no podría responder eso. Habría que investigar. De hecho, por ahí ¿has escuchado los baños de cobalto? ¿Has escuchado hablar de los baños de cobalto, por ejemplo, para curar el cáncer? Sí, hay un bombardeo de las personas con ciertas partículas. Pero exactamente no sé qué pasaría hablando de oxidación si te vayas con electrones. No creo que sea una solución, lo dudo. Bueno, sigamos. Perdón. Comer ensalada rusa. Sí, es bueno comer ensalada rusa. Sublimación de ojo, ahí está mal escrito, debe decir naftalín, no es nefta, es naftalín. Ahí se han equivocado en escribir. Ya hemos hablado que la sublimación entra dentro de los cambios físicos. Acá está, sublimación de sólido a gas. Eso es solamente un cambio físico, la sublimación, ¿ya? Un cambio físico. Cuando se oscurece o negrea una cadena de plata, eso es también oxidación. Lo mismo que pasa con el hierro, solo que en el caso del hierro adquiere una coloración medio rojiza. En la plata, sí, en la cadena de plata, no se cubre de una capa rojiza, pero sí de una capa medio negra. Eso también es oxidación. Está dentro de oxidación. Entonces vamos a poner por acá oscurecimiento de la plata. Eso también es químico. Se está oxidando también. Solo que ya no es rojo, ¿no? La solubilidad de la sal en agua. Ya, disolver, como dice el chino Fujimori, disolver la solubilidad. Ahí hay un error, ¿ya? Mejor lo corregimos. No debe decir solubilidad porque la solubilidad no es un cambio físico. O sea, no es un evento. La solubilidad es una propiedad. Y hay que diferenciar qué es un evento o una transformación y qué es una propiedad. La propiedad es solubilidad, pero el evento físico no es solubilidad. El evento físico es disolver sal en agua. Y ahí solamente hay un cambio físico, no hay un cambio químico. No se forma una nueva sustancia. No es que yo agarro agua y le echo sal y se va a formar una nueva sustancia, no. Se forma simplemente agua salada. O sea, es una mezcla, no es una reacción química. ¿Ya? No es una reacción química. Disolver sal en agua es físico. Centrifugación. Centrifugar también es un cambio físico. Centrifugar es someter una mezcla, normalmente una mezcla, se puede hacer en mezclas líquidas o también una mezcla sólida con líquido. Ahí en ese ejemplo hablan de una muestra de sangre. ¿Okay? Entonces la centrifugación es un proceso, es una transformación física que se basa en las densidades de las sustancias, ¿sí? Pero aprovecha la fuerza centrípeta, giras como una lavadora, y esa fuerza centrípeta más la densidad de las sustancias hace que las sustancias se separen por diferentes densidades. Entonces, ¿para qué centrifugan la sangre? Para quedarse, por ejemplo, para separar las células del plasma o del suero sanguíneo. ¿Sí? Es un cambio que se hace mucho en los hospitales, ¿ya? Centrifugar, entonces, pues los laboratorios también. De hecho, si vas a biología, lo vas a tener que hacer. Para extraer ADN, por ejemplo, extraemos ADN usando la centrifugación.
nos ayuda a separar la fase de ADN de todo lo demás, del contenido citoplasmático de las células. Recuerda que una célula tiene citoplasma. Sí, yo quiero quedarme solo con el ADN. Voy a centrifugar rápidamente a muchas revoluciones, a 1400 revoluciones más o menos, para que se separe el ADN de todo lo demás. Claro, no es tan sencillo, ¿no? Hay varios pasos porque no solo hay ADN, en la célula hay muchas otras cosas, proteínas, grasita. Sí, es el principio, André, es como es el mismo principio de las lavadoras. Solo que obviamente en la lavadora no echas una mezcla en la lavadora. En la lavadora tú simplemente agarras y pones tu ropa. Pero en las centrífugas ya metes tubitos con ciertas mezclas, ¿no? Tienes un tubito pequeño y ahí hay una mezcla de sustancias y yo las quiero separar, pero no se puede separar. Entonces, un método muy práctico de separación es colocarlo en una centrífuga, que es como una lavadora. Esa lavadora va a dar esa centrífuga va a dar muchas vueltas y justamente gracias a esas vueltas y a sus densidades, las sustancias se van a separar. Eso es centrifugar. Eso es centrifugar. Separar entonces dos sustancias que antes estaban mezcladas mediante centrifugación y ayudándonos también de la diferencia de densidades de las sustancias. Eso es centrifugación. Parecido a la lavadora. Listo, entonces tenemos, a ver. Primero me dicen físicos, ¿ah? Físicos tenemos, están con números, hubiera puesto números nada más, qué pavo. La solidificación es 5. La sublimación es 7. Disolver agua era 9. Y centrifugar me parece que es la 10. Entonces, 5, 7, 9 y 10. ¿Dónde está 5, 7, 9 y 10? 5, 7, 9 y 10. Y todos los demás son químicos. Clave, enano. Muy bien, ahora sí, Arianita, Ana María y Andrea. Por ahí me dieron otra clave antes. No la vi. Me ponen la D. Ya, estaba respondiendo la 9. Vamos a la 11. Dime. Centrifugar sería convertir una mezcla homogénea en heterogénea. No lo había visto desde ese punto de vista, pero sí puedes verlo así. Centrifugar. Centrifugar es un proceso para separar. O sea, ¿para qué querrías tú que esta mezcla homogénea se vuelva mezcla heterogénea? No las quiero tener así. Lo que tú quieres es separar. O sea, en realidad tú no estás buscando tener una mezcla heterogénea. Lo que tú quieres es agarrar esto y llevarte a otro sitio. Es un método de separación. ¿Sí? Es un método de separación. Pregunta, de nada, mi amigo Adonis. Déjame tomarle foto de esto. Pregunta 11, ve leyendo la 11, por favor. La 11, la D. Las fuerzas centrífugas del mar. ¿Qué separan? Ya, gran pregunta. No sé qué separan las fuerzas centrífugas del mar. Habría que leer un poquito más. Las fuerzas centrífugas del mar, ¿qué separan? A ver, deja que le pregunto eso a mi hermano, que sabe un poquito más de lo del mar. A ver si él sabe. O déjame investigarlo un poco. ¿Ya? Fuerzas centrífugas del mar. A ver, déjame ver. Déjame tomarle foto. Hay muchas cosas interesantes, ¿no? Hay tantas dudas. Criatura de Dios. Eso es lo bonito de la ciencia. Lo hermoso de la ciencia es que nunca terminamos de aprender. Nunca. Hay tantas cosas por investigar. Me encantaría que el día tuviera más de 24 horas para poder aprender más cosas. Lamentablemente no se puede. Pero mientras más vas aprendiendo, van saliendo más dudas. ¿Sí? Mientras más vas aprendiendo, van apareciendo cada vez más interrogantes. Y eso es lo hermoso de la ciencia.
siempre vas a querer saber más. Si te gusta aprender, la ciencia te tiene que encantar. A ver, la 11, la D. Un fenómeno químico. Estirar un alambre de cobre sigue siendo cobre, ¿verdad? ¿Sí? La A es un cambio físico. Si yo estiro un alambre de cobre, solamente estás haciendo un cambio físico. Así que la A no es. Sublimación, ya dijimos que la sublimación, el paso de sólido a gas, es físico también. Nada que ver. El calentamiento de agua de 20 grados a 99 grados es solamente calentar, es elevar la temperatura. Sigue siendo agua, solo que es agua más caliente. Eso también es un cambio físico. La volatilización, lo hemos hablado por acá, es un cambio físico también. ¿Qué me queda? La D, la inflamación. La inflamación de la gasolina. Ahora, ten cuidado, ¿ah? Inflamación no estamos hablando en términos médicos, ¿ah? No es que me picó una abeja y se desencadenó todo un proceso inflamatorio. Ese término inflamación es un término más médico. Cuando hablamos de inflamación de la gasolina, estamos hablando de una combustión, pero de una combustión violenta, ¿sí? ¿Cuál era la diferencia entonces entre inflamación y combustión? Es que la combustión es más lenta. También va a haber liberación de energía, también se va a quemar el combustible, vas a ver que se prende el fuego, pero es un proceso más lento. En cambio, la inflamación es más violento. Por eso es que, claro, exacto, es tan violento que incluso puede llegar, con la tanta energía que libera, puede llegar a explotar. ¿Sí? Por eso es que eso es lo que diferencia a la combustión de la inflamación. Yo puedo quemar un papel, agarro un papel, le prendo fuego y se está consumiendo. Claro, no es tampoco tan lento, ¿no? Pero es relativamente lento, se toma su tiempo. Empieza el fuego por acá y va avanzando por toda la hoja. Este papel es combustible y por eso se puede prender. Pero si esto no fuera papel, si esto fuera un poco de gasolina, o fuera un poco de alcohol, o fuera alguna otra sustancia inflamable, si yo le acerco el fósforo, no se va a empezar a quemar, va a explotar. La inflamación es más violenta, es inmediata, es un instante de tiempo, pero sigue implicando reacción química. Entonces la inflamación es un cambio, es un fenómeno químico. 11, dinosaurio. A ver. A ver. 100 grados sería otra cosa. No, André. ¿Por qué? Porque en 100 grados lo único que va a pasar es que ese agua cambie de fase, pero va a seguir siendo agua. El agua que llegue, el proceso de calentamiento del agua, estoy en la clave C, que llegue de 20 a 100 grados, ya no a 99, a 100 grados, claro, en 100 grados, que es el punto de ebullición del agua, el agua va a empezar a pasar de líquido a vapor, pero sigue siendo agua. O sea, a pesar de, así le ponga 100, 120, 130 grados, Daniel, no fue Daniel, fue André. André, va a seguir siendo un cambio físico, ¿ya? Va a seguir siendo un cambio físico. André, ¿me entiendes? Ok. Profe, Dime, ¿no papá. esos experimentos de cohetes de agua, cuando el agua no tiene por dónde salir y, o sea, a altas temperaturas y el agua como que revienta de un objeto? Ah, ok, esa es otra cosa. Ojo, esa es una explosión. No es una explosión en sí, no se usa el término explosión. Eso se debe a que el gas está sometido a presiones muy elevadas. Es como reventar un globo, ¿sí? Tú tienes un globito y no tengo un globo acá, y lo vas inflando, una bolsa puede ser. ¿Dónde están mis bolsas? Rayos, está hueca, olvídalo. Imagínate un globito, ¿ok? Un globito lo va soplando y ese aire va llenándose de tal manera que va a aumentar la presión y como el recipiente no lo puede soportar, termina reventando. Eso pasa también con el agua. Si tú tienes una olla a presión y lo calientas demasiado, esa olla a presión va a explotar. En el laboratorio, por ejemplo, en algún momento tú vas a pisar un laboratorio,
en el laboratorio, nosotros desinfectamos, después de hacer un experimento, después de ese, bueno, yo formo parte estoy en un laboratorio, formo parte de un círculo de investigación, y en ese círculo de investigación trabajamos con hongos, ¿ya? Trabajamos con hongos. Entonces, los hongos son patógenos, muchos hongos son perjudiciales para la salud, hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando ya terminamos un experimento, ya creció mi hongo, yo tengo que llevar ese hongo tengo que matarlo. Se llama esterilización. ¿Cómo lo esterilizo? Con un aparato que se llama autoclave. ¿Qué es un autoclave? Es una olla a presión, solo que grandota. Entonces yo agarro los hongos, el material que usé, todo se desinfecta con ese autoclave. Lo metes en el autoclave y lo prendes. ¿Qué pasa si tú te olvidas que tienes que apagar ese autoclave? La presión va a ser tan grande que ese material, que es un material de metal, es acero puro, es recontra resistente. Resiste aproximadamente 120 atmósferas. 120 atmósferas, criatura de Dios, ¿ah? Tú soportas una atmósfera. Pobre bacteria, pobre hongo, tiene que soportar mucha presión para poder matarla. Entonces, si tú te excedes en esa presión, eso termina explotando. Eso es lo que tú me estás diciendo. Ese autoclave tiene agua, que se convirtió en vapor, y como tiene tanta energía, termina explotando. ¿Sí? ¿Con eso hacen las naves espaciales? No, las naves espaciales se hacen con hidrógeno. Me parece que uno de esos combustibles es la hidracina, si no me equivoco. Parecido, pero no, es otra reacción. Sí, profe. Yo estoy hablando de un proceso de presión, nada más. Presión, alta presión y temperatura también, porque se calienta. Es como una olla, ¿no? Vamos a la pregunta, estamos en la 11, ¿no? La 11 entonces sería dedo. Pregunta 12. Indique si es un cambio químico o físico. 11 dedo, vamos a la 12. ¿Qué marcas en la 12? ¿Cuál sería tu respuesta en la 12? Y ahora sí, aceleramos un poco, ¿ya? ¿Un cambio químico o físico? Ya hemos hablado bastante de esto, ¿ah? ¿Qué es la evaporación clave chivirrica? Ok, nuestra amiga Yarlet siempre con las canciones más precisas y más actuales. Buena canción, ¿ah? Muy buena canción. Criatura de Dios, la evaporación del agua de mar. Evaporación es un cambio físico. La primera es física. Evaporación, entonces, la evaporación solamente es un cambio físico. La evaporación es un cambio físico. Físico. La combustión, dice combustión. La combustión es un cambio químico. Y por último, digestión. Este también es importante, ¿ah? La digestión implica reacciones químicas en tu pancita, ¿no? Para que puedas digerir tus alimentos, tiene que haber muchos cambios químicos. Entonces, la digestión, la cocción y la pudrición, porque también pueden ponerte que el alimento se pudra, podrirse, también es un cambio químico. La caries, formación de caries en tus muelitas, tú que no te cepillas los dientes, eso también es un cambio químico. Entonces, la digestión es un ejemplo de químico. Sería FQQ clave, como dice mi amiga Yarlet, clave chivirica. Clave chivirica. Hacer popó. No sé, hacer popó ya creo que no te van a preguntar eso, ¿ah? Hacer popó, o sea, ¿cómo se forman las heces? Eso sí, es un cambio químico. Hacer popó es químico, claro. La producción de heces. Sí, es un cambio químico. 13. El cambio físico es calentamiento del cobre en aire, combustión de la gasolina, enfriamiento de un trozo de hierro, digestión de alimentos y corrosión de metales. ¿Qué marcas en la 13? La C, dice Thaís. Daniela dice la C. Perfecto. Ahora, ten cuidado. Oye, pero a mí me has dicho que si yo el agua lo caliento de 20 a 99 grados, un calentamiento es un cambio físico. ¿Por qué pones por qué la clave no sería la A? Porque ahí dice calentamiento en el aire.
Y en el aire te da una información, presencia de oxígeno. Entonces, en la pregunta 13, estoy haciendo la aclaración de la clave A, podría ser que sea calentamiento de cobre. Si te ponen calentamiento de cobre, criatura de Dios, el calentamiento de cobre es físico, porque solamente vas a elevar la temperatura un poquito. Pero si te dice con presencia de aire, ahí ya interviene el oxígeno, o sea, va a haber una oxidación. El calentamiento de cobre en el aire no es otra cosa que una reacción química, donde se va a formar un óxido, que podría ser el óxido cúprico, o también podría ser el óxido cuproso. No te preocupes con los nombres, que todavía no estamos preparados para eso. En cambio, enfriar un pedazo de hierro, sí. Tienes un hierro caliente y lo enfrías. Sopla, 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 y se va enfriando. Entonces, ese es un cambio físico. Clave la 13, otra vez, chivirica. Como muy bien nos han dicho por acá Lucecita, Juan, Mayra, Daniela y Thais. A ver, por acá tengo clave. André dice 14 casa. Vamos a ver, 14. 14 casa. ¿La densidad es una propiedad química? No. Recuerda, criatura de Dios, que las propiedades se clasificaban. ¿Cuándo una propiedad era física y cuándo una propiedad era química? Háblame. ¿Cuándo una propiedad es física? Juan Pachauri. Tu tío no enseña Cuando no física, altera por su si acaso. composición, profe. Dime, criatura. Cuando no altera su composición de la materia. Muy bien. Cuando tú percibes una propiedad física, no vas a necesitar alterar la estructura interna, la composición, como dice Mayra, su composición interna, como dice mi hermano acá. Espérame, déjame ver. No se altera químicamente el cuerpo, como nos ha dicho nuestro amigo André. Entonces, para física, a ver, ¿cuáles son físicas? La densidad. ¿Cómo mides la densidad, criatura de Dios? La densidad es una propiedad que se calcula simplemente agarrando una sustancia, calculando su masa y calculando su volumen. Densidad es masa entre volumen. Si yo quiero saber entonces cuál es la densidad de cierta sustancia, ahí está, es un cubo de material X, cualquiera, mido su masa, luego calculo su volumen, como es una figura conocida, puedes aplicar geometría, tú tienes un trome, calculas el volumen de este cubo, que sería arista elevada al cubo, y ya tienes el volumen, y simplemente la división es la densidad. ¿He hecho un cambio químico para medir la densidad? No. La densidad es una propiedad física. La densidad es una propiedad física. No se necesita hacer un cambio químico para poder medir esa propiedad. Entonces, la densidad es física. Aprovechando, porque también se ha hablado de extensivas e intensivas. ¿La densidad es extensiva o intensiva? ¿Qué me dices? Intensiva. Densidad. ¿Cuál? Intensiva. Intensiva. ¿Quiénes eran propiedades intensivas? Las que no dependen De la cantidad de la materia. No son aditivas. Los que no dependen de la cantidad de materia, y bueno, no eran aditivas. La densidad de una sustancia es un valor promedio. No cambia, es constante. ¿Ya? Obviamente sí hay cierto cambio, pero no tiene que ver con la cantidad de materia. Si yo tengo un recipiente donde hay mercurio, ¿sí? Mercurio, recuerda que el mercurio es un metal líquido, y un chiquito vasito pequeño donde hay mercurio también. ¿La densidad en el mercurio es la misma o cambia? ¿O depende de la masa? Depende de la cantidad de materia.
siempre tiene este valor. 13.600 kilogramos por cada centímetro cúbico. Cada centímetro cúbico de mercurio, perdóname, centímetro no, metro cúbico. Cada metro cúbico de mercurio pesa 13.600 kilos. Y es un valor constante, porque es por cada metro cúbico. La densidad no depende de la cantidad de materia. Puede haber mucha materia, puede haber poca materia, no importa, porque es una propiedad intensiva, independiente de la cantidad de materia. El punto de ebullición, o también llamada temperatura de ebullición, es una propiedad física. La temperatura de ebullición. ¿Cómo mido o cómo percibo la temperatura de ebullición, por ejemplo, para el agua? ¿Cómo sé cuál es la temperatura de ebullición para el agua? Simplemente tienes que agarrar el agua líquida y convertirlo en vapor y medir la temperatura. ¿A cuánto el agua llega a su punto de ebullición? ¿Cuál es el punto de ebullición del agua? Bueno, para que pase el agua de líquido a gas, tiene que estar en 100 grados. La temperatura de ebullición del agua es 100 grados. Pero mira, la sustancia sigue siendo la misma. O sea, es un cambio físico. Para yo poder percibir la temperatura, entonces, he tenido que usar solo un cambio físico. Por lo tanto, no hay un cambio interno. Yo puedo percibir la temperatura de ebullición sin necesidad de alterar químicamente el cuerpo, porque sigue siendo agua. La temperatura es una propiedad física. Y todas las temperaturas, no solo la de ebullición, todas las temperaturas en general son físicas. El fenómeno de la lluvia ácida, lo acabamos de hablar por acá en la lluvia ácida, en el caso de la corrosión, ¿no? Que el fenómeno de la lluvia ácida indica un cambio químico. La corrosión de las estatuas por la lluvia ácida es un cambio químico. Entonces sería falso, verdadero, falso, muy bien. Clave, Arianita, perfecto. Y Mayra, muy bien. Sandra, Andrea también. Clave la C. Luz y Juan también. Pregunta 15. ¿Qué marcas en la 15? Ok, Luchito. La fusión es un cambio nuclear. La fusión en el... Ojo. No confundir fusión de sólido al líquido, que es un cambio físico, con la fusión nuclear, que es otra cosa. La fusión nuclear que sucede en el Sol... ¿En qué pregunta está eso, hermano? A ver. ¿Dónde está eso? Creo que no está como parte de las preguntas. Ya, pero a ver, respondiendo a tu pregunta, hermano, Luchito, la fusión de hidrógeno en el Sol. La fusión de hidrógeno en el Sol es esto. El hidrógeno se convierte en helio. Mira, estás creando nuevos elementos. ¿Cuál era qué transformación? ¿Qué transformación tiene como característica que se crean nuevos elementos? No como la química. En la química los elementos siguen existiendo, solo que se han acomodado de manera distinta, pero siguen estando los mismos. Acá ya no. ¿Cómo se llamaba este proceso, esa transformación en la cual los elementos se crean nuevos elementos y existe una liberación excesiva de energía, algo que pasa mucho en el Sol? Muy bien, Lucecita. Es una transformación nuclear. Hemos visto físicas, hemos visto químicas, pero no te olvides que también hay otra, la nuclear. La nuclear, que normalmente se ve mucho en el Sol, es un cambio que involucra una liberación excesiva de energía. El Sol está tan lejos de nosotros, está muy, muy lejos, demasiado lejos, a años luz de nuestro planeta. Y a pesar de eso, nos puede calentar. Su energía es tan grande que llega a nosotros. Fíjate, esa energía ¿de dónde sale? De reacciones nucleares que se dan dentro del Sol. Amigo Luchito. Entonces, esta reacción, el hidrógeno, eso se llama fusión nuclear. La fusión nuclear que se da en el Sol es un cambio de tipo nuclear. Es una transformación nuclear. Muy bien, Lucecita.
15 la E, me dices por acá. Las propiedades extensivas son parte de las... son parte, me imagino que quisiste decir, Carlita. Son parte. Ya, son dos maneras distintas de clasificarlas. Por un lado, las podemos clasificar por su carácter físico-químico y por otro lado por la dependencia o independencia de la materia. Pero no te olvides que las físicas, algunas son extensivas y algunas son intensivas. Las físicas pueden estar en extensivas o intensivas. No es que sean clasificaciones iguales, son clasificaciones diferentes. Pero a las físicas las puedes ubicar algunas en ex y algunas en in. Las químicas no. Las químicas, todas las químicas son intensivas. Todas las propiedades químicas son intensivas. ¿Ya? Todas las químicas son intensivas. No te olvides de eso. Vamos a la 15. Determina la velocidad y a ver, las propiedades físicas describe la capacidad de una sustancia para formar nuevas sustancias. Oye, en las físicas, acá, en estas físicas, ¿se han creado nuevas sustancias a partir de otras sustancias? ¿O eso pasa en la química? Eso pasa en la química. No, ¿verdad? Entonces, falsa la primera. ¿El peso de un cuerpo está relacionado con la inercia del mismo? Sí, muy bien. El peso está relacionado con la inercia. Un ratito. A ver, déjame evaluarlo bien. El peso de un cuerpo está relacionado déjame ver. Las propiedades físicas describen una sustancia, ya, eso es falso. El peso de un cuerpo está relacionado con la inercia del mismo. Ya, de hecho sí, ¿ya? Pero yo creo que la pregunta sí es verdadero. A ver, no confundas masa con peso, ¿ah? Son cosas diferentes. ¿Estamos de acuerdo todos que masa y peso son cosas completamente distintas? Ajá, exacto, a eso quiero llegar. Peso y masa no son lo mismo, ¿ya? Son cosas completamente diferentes. Ahí lo que te están queriendo decir es que sea masa, ¿ya? Si fuera masa, sí. La masa está relacionado directamente con la inercia de un cuerpo. La masa está relacionado con la inercia de los cuerpos. El peso de un cuerpo está relacionado con la masa y la gravedad. No te olvides que el peso, es una fuerza. Tú tienes un cuerpo por acá, un cuerpito, y como tiene cierta masa, existe un peso, ¿no? Que tú lo calculas seguramente con masa por gravedad. Esto es peso. Masa es una fuerza, ¿sí? El peso está relacionado directamente con la masa, no con el peso, ¿ya? O no con la inercia. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, el peso está relacionado directamente con la masa. ¿El peso de un cuerpo está relacionado con la inercia? No, la inercia está relacionada con la masa. Peso y masa no son lo mismo. Me parece que te están queriendo decir eso en esa pregunta. Es una pregunta medio. Peso y masa son cosas diferentes, ¿ya?
¿Quién depende de la inercia? No depende del peso, sino de la masa del cuerpo. Sería falso. La densidad, dureza, punto de ebullición, volumen y calor absorbidos por los cuerpos son intensivas. ¿Qué me dices? A ver, la densidad dijimos que sí era intensiva. Chévere. La dureza Profesores, es intensiva o extensiva. ¿Qué me dices? intensivo. La dureza, ¿será extensiva o intensiva? A ver, por acá. Intensiva. Intensiva. Perfecto, 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 genial. El calor el punto de ebullición. Punto de ebullición. ¿Intensiva o extensiva? Creo que lo hemos puesto por acá. Intensivo. El punto de ebullición. Intensiva. Es intensiva, claro que sí. ¿Estás de acuerdo, no? Si hay dudas, avísame, ¿ah? Intensiva. El volumen, ¿intensiva o extensiva? Extensiva. Extensiva, ¿no? Mientras más masa tenga un cuerpo, tiene más volumen, obvio. Mientras más cantidad de materia tiene este cuerpito, acá hay más materia que acá, y también hay más volumen. El volumen depende entonces de la cantidad de materia. Ella es extensiva. Oye, el calor absorbido por los cuerpos, ¿ex o in? A ver, chat. El calor absorbido por los cuerpos, ¿ex o in? Extensiva. Prima. Extensiva. A la prima. ¿Ex o in? Extensiva. Extensiva. Te dije que los gorditos tienden a liberar más calor que los flaquitos, ¿sí o no? ¿Sí? Pero no solo liberar, también de ganar. Cuando tú te metes, tú pones un gordito y un flaquito y los pones al horno. ¿Quién va a sufrir más en el horno? ¿El gordito o el flaquito? Si un gordo y un flaco se meten en un horno, o un sauna, ya. Un horno no, porque suena como que nos lo vamos a comer. A un sauna. ¿Quién sufre más en ese sauna? El gordo. El gordo gana más calor. Así como el gordo puede liberar más calor cuando te abraza, también va a ganar más calor. ¿Sí? Si yo pongo un gordito en un sauna y un flaquito, el flaquito la va a pasar bien, porque no va a ganar más calor. El gordito sí va a ganar más calor. Entonces, sí depende de la cantidad de materia. Esas dos son extensivas. El volumen y el calor absorbido son extensivas. Clave, Barbie, en la pregunta 15. Por eso es que los gordos sudan más. Sí, claro. Ese sudar es un mecanismo para regular su temperatura. Como ellos ganan más calor, tienen que perderlo de alguna manera. Un gordito suda un poco más que un flaquito, porque tiene que regular su temperatura, y un mecanismo es el sudor. Exacto, muy buena lógica, amigo Daniel. El calor es químico. Sí. No, amorretito. ¿No? A ver, espérate. Depende de qué calor sea. Depende de qué calor sea. A ver. Es que hay calores sensibles, hay calores latentes, hay calores absorbidos, hay calores en cambio de fase. En realidad, a ver, déjame analizar bien esta pregunta. ¿Por qué el punto de ebullición es intensivo? A ver, en orden. Primero Daniel. André. El calor es una forma de energía. ¿Ya? El calor no es una propiedad. ¿Sí? Recuerda que la materia se clasificaba en dos grandes grupos. La materia podía ser materia condensada, que es la que nosotros estamos estudiando, o materia dispersa. ¿Qué es la materia condensada? Nosotros lo que estudiamos.
Todo lo que estamos hablando es eso de acá. La materia condensada o cuerpo material. En cambio, la materia dispersa es la energía. Y la energía es una forma, el calor es una forma de energía. ¿Sí? Entonces no encaja como propiedad, propiamente dicho, sino el calor también es materia. No es una propiedad de la materia, ¿sí? Sino como está formando parte de la misma materia, se le considera también un tipo de materia al calor, solo que es materia dispersa. ¿Ya? Solo que es materia dispersa. Nosotros no nos estamos centrando tanto en esto. Nos centramos más en la materia condensada. ¿Por qué el punto de ebullición es intensivo? Ok. El punto de ebullición es intensivo, criatura de Dios, porque no depende de la cantidad de materia. Si tú tienes una tacita o un cubito de hielo, vamos a hablar con hielo, ¿ok? Tienes hielo, ¿ok? No hubiera borrado esos cubitos. Tienes un cubito de hielo. Ah, pero me dijiste temperatura de ebullición, ¿no? Entonces tiene que ser una tacita. Tienes una tacita. Ahí está, de agua. Y quiero que este agua se convierta en vapor. ¿Qué tengo que hacer? Si esto es agua. Este agua, ¿a cuánto tiene que llegar para que empiece a pasar a la fase de gas, a la fase de vapor? ¿A cuánto tiene que llegar ese agua? A 100, porque la temperatura de ebullición es 100. ¿Qué pasaría si no fuera una taza, si fuera todo un cilindro? Todo este cilindro también tiene agua, está lleno de agua. ¿A cuánto tiene que llegar su temperatura para que pase del líquido a gas, a vapor? También a 100. La temperatura, entonces, de ebullición no depende de la cantidad de materia. Puede haber mucha materia o poca materia, no importa, es un valor constante. Por eso es intensivo. Exacto, Ana María. Profesor, Exacto. Y mi pero hermano. ¿no cambia por la presión atmosférica el punto de ebullición? Ah, sí, claro. Eso es otra cosa. Yo estoy asumiendo acá que ambos están bajo las mismas condiciones. Esta temperatura va a sufrir cambios. Seguramente que tú sabes que en las regiones más altoandinas, regiones que están a mayor altitud y que tienen una menor presión, el agua ya no hierve a 100. El punto de ebullición del agua cambia. Ojo, pero ahora estoy hablando de sustancias bajo las mismas condiciones. Los dos están a nivel del mar. A eso me refiero. Ahora, lo que tú dices es correcto. No siempre es 100. Es 100 a una atmósfera. Pero si la presión cambia, por ejemplo, si la presión disminuye, si la presión se hace menor, por ejemplo, en Ticlio, en Cerro de Pasco, en el mismo Puno, ¿sí? La presión va a ser menor, esto también va a bajar. Y el agua, en un mismo Huancayo, criatura de Dios, el agua no hierve a 100, hierve a menos temperatura. En Cerro de Pasco no hierve a 100, hierve a menos temperatura. Creo que está, no quiero estafarte, pero creo que está entre los 89 y 92 grados. Ya su temperatura es menor, eso es correcto, pero no tiene que ver nada con la cantidad de materia. La temperatura de ebullición es intensiva. Gracias, Ana María. Exacto. ¿Se entiende, hermano? Sí, profesor. Listo, criaturita de Dios. Estábamos en la 15, entonces la 15 sería la B. 16. De las siguientes propiedades de una sustancia, ¿cuáles son físicas? Física, está sencilla. ¿Cuáles son físicas? Ductibilidad, ¿qué es? A ver, vamos a ver el chat. Ductibilidad. ¿Qué es ductibilidad? Física o química. Ductibilidad. ¿Qué es la ductibilidad para empezar? ¿Recuerdas qué es ductibilidad? ¿A qué le llamas ductibilidad? Dúctil, este es el dúctil, ¿no? ¿Tú eres dúctil? ¿Tú eres dúctil? ¿Qué me dices? ¿Tú eres dúctil? ¿Por hilos? Muy bien. Esta ductibilidad es una propiedad física que la tienen algunos cuerpos, los metales. ¿Y qué significa?
es esa propiedad que permite que algunas sustancias puedan formar... No. Eso es maleabilidad. Hilos, alambres, no láminas, mamá. ¿Ah? Láminas es maleabilidad. Ductibilidad es esa capacidad para formar hilos. ¿Ya? ¿Sí? No, tranquila, no pasa nada. Tranquila, Mayra. Es la capacidad para formar hilos. ¿Ya? Algunos metales son dúctiles. Se pueden formar hilos. No puedo hacer hilos de ti. No se puede, tú no eres dúctil, ¿no? Si yo te estiro, te vas a romper y ahí va a quedar. No puedo hacer hilos de ustedes. Entonces, no eres dúctil. Los metales, sí. Claro, para conductores se suele usar. Entonces, esto es físico. Porque si yo estiro un pedazo de cobre, tengo un cobre, aquí una barrita de cobre, por ejemplo, y voy a formar hilos, sigue siendo la misma sustancia. La ductibilidad es una propiedad física. ¿Ya? Es física. No hay un cambio químico. La ductibilidad es física. Densidad, ya ahora hemos hablado, es físico, van dos. El punto de fusión, parecido al punto de ebullición, solamente hay un cambio de estado, solo que es de sólido a líquido. El punto de fusión también es físico. La inflamabilidad no, porque hay una reacción química. La inflamabilidad es química. La maleabilidad, amiga, tú eres maleable. Tú eres maleable. No me refiero a que te vas a malograr y te vas a juntar con puro piraña. No te estoy diciendo eso, prima, cuidado, ¿ah? Te estoy chequeando, nomás te digo, ¿ah? Nomás te digo, te estoy chequeando, prima. Nada de malearse. La maleabilidad no es lo que estás pensando, no. La maleabilidad es formar láminas. Algunos metales, bueno, la mayoría de hecho, se pueden malear, se pueden formar láminas. Y sigues, gracias. Muy bien. ¿Qué pasó? No veo el chat. ¿Qué pasó? No veo el chat. Me hackearon. ¿Qué pasó? La maleabilidad, criatura de Dios, muy bien, Juan, es físico, ¿ya? Entonces, vamos, ¿cuántos físicos? Cecilia. ¿Quién es Cecilia, Marcelo? Supérala. A ver, espérame. Entonces, tenemos ductibilidad, físico, densidad, físico, punto de fusión, físico, maleabilidad, físico. Ah, acá han considerado el calor, ¿no? Interesante. Ya, ahí tengo una duda. Déjame checar esto muy bien, porque ahí hay un concepto que no está muy claro y mañana lo conversamos. No me convence eso. Creo que el calor no debería estar ahí. Para mí el calor no debería estar ahí, pero igual puede ser que haya alguna otra interpretación de este concepto. Para mí el calor es energía, y energía es un tipo de materia, no es una propiedad. Pero déjame investigar un poquito más al respecto, ¿ya? De repente están poniendo esta pregunta con otro tipo de interpretación. Vamos a ver qué pasa. Temperatura, profesor. Ese calor se puede interpretar como temperatura. Puede ser temperatura, ya, pero temperatura y calor son cosas completamente diferentes. Completamente diferentes. Déjame revisar bien. Ahí hay un concepto distinto. Dureza es físico, entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5. Sería la D. Sería la D, sin considerar el calor. Pero déjame, sí, sería la D. Pero déjame revisar eso del calor con detenimiento para no caer en errores y no estar contándote algo que no es. Déjame revisarlo. 17. A partir de la siguiente lista, ¿cuáles son sustancias puras? André dice besito. No sé qué me dice el resto. A partir de la siguiente lista, acero, plomo, vinagre, urea, ozono, hielo seco y ¿qué número de sustancias puras? No te olvides que las sustancias puras se dividían
en simples, o sea, los elementos, y compuestas, o sea, los compuestos. Se dividen en dos, no te olvides de eso. Ahora vamos a ver. El acero. ¿Qué es el acero, criatura de Dios? Habla. ¿Qué es el acero? El acero no es una sustancia pura, ¿sí o no? Gracias. El acero es una mezcla homogénea. No entra acá, no es una sustancia pura para nada. Es hierro con carbono, claro, muy bien. El plomo, sí, el plomo es un elemento, es una sustancia simple. El plomo es una sustancia simple, es así. El plomito sí, el plomito sí. Tienes el vinagre. Oye, el vinagre es una mezcla homogénea también. El vinagre es una mezcla homogénea. Es ácido acético más agua. Es una mezcla de estas dos sustancias. No es una sustancia simple, pura. Descartamos el vinagre. Solamente el plomo, ¿ah? La urea es un compuesto. Tiene fórmula, la urea. La urea es un compuesto. Es una sustancia compuesta. Es una sustancia compuesta que encaja dentro de sustancias puras. Entonces, vamos dos, plomo y urea. El ozono es una sustancia simple, es un elemento. El ozono es un elemento. Es una sustancia simple el ozono. El ozono es una sustancia pura también. Vamos tres. El plomo, la urea y el ozono. El hielo seco es este. Este es hielo seco. Es un compuesto también. Es una sustancia compuesta que pertenece a sustancias puras. Vamos, 4. Entonces la clave sería dedo. ¿Sí? La clave sería dedo. El plomo, la urea, el ozono y el hielo seco, los 4 son sustancias puras. ¿Ah? Los 4 son sustancias puras. Y creo que hasta ahí, mañana ya la vamos a continuar. Ya casi hemos acabado esta parte. Y mañana pasamos a todo lo que falta. ¿Sí? Sí, es la D. Es la D. Déjame checar esto, ¿ya? Esto me está trayendo ciertos detallitos. Mañana te confirmo eso y continuamos. Si no hay ninguna otra duda más, criatura de Dios, espero que hayas aprendido un poquito más el día de hoy. ¿Sí? Si no hay ninguna otra duda, entonces nos vemos el día de mañana. Gracias, profesor. ¿Todo bien? Gracias, profe, cuídese. Perfecto, perfecto. Gracias a ustedes entonces. Profesor, cuídese. Chao, chicos. Cuídense mucho, por favor. Gracias.